Hola, ¿qué tal? Soy Selene Mateos y durante esta presentación te explicaré el concepto de interculturalidad crítica en el marco de la nueva escuela mexicana. Como sabes, México es un país reconocido constitucionalmente como pluricultural, esto es, por su diversidad de culturas que habitan el territorio. Esta diversidad se logra no solo por su historia, proceso de colonización, sino por los flujos migratorios de procedencia europea y africana principalmente. También por su ubicación geográfica y cercanía con Estados Unidos y Centroamérica. Pero son principalmente los pueblos indígenas los que aportan esta diversidad cultural, por sus lenguas, sistemas de organización, tradiciones, etc. Además de los pueblos indígenas, otro grupo que enriquece la diversidad de nuestro país son los afromexicanos, considerados la tercera raíz, que también nos dan identidad. Tanto los pueblos originarios como los afrodescendientes tienen sus derechos reconocidos en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ahora bien, toda la diversidad cultural de nuestro país es la base del proyecto político y educativo de la nueva escuela mexicana, la NEM, impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo de la NEM es transformar el sistema educativo, reemplazando la reforma educativa del 2013. A través de este modelo educativo, se busca que las niñas, niños y jóvenes no solo aprendan conocimientos, sino que se conviertan en personas empáticas, reflexivas, pero sobre todo críticas. Esto significa que ahora la escuela no solamente enseñará el saber, sino a convivir con los demás y a formar a ciudadanos que sean capaces de pensar por sí mismos. Para lograrlo, este modelo educativo se agrupa en campos formativos, los cuales son las áreas de conocimiento donde se unen los aprendizajes. Nos dicen qué aprender, es decir, los contenidos. Estos campos formativos son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y finalmente el de lo humano y comunitario. Dentro del modelo también se incluyen ejes articuladores, los cuales son los temas que atraviesan todo lo que se enseña en la escuela. No se quedan en una sola materia. Son asuntos importantes de la vida diaria y de nuestra sociedad. Estos ejes son inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, artes y experiencias estéticas. Todos estos nos ayudan a saber para qué sirve este aprendizaje en la vida real, conectándolo con lo comunitario, los valores, la formación de personas críticas y responsables. En esta presentación no hablaré de los campos formativos ni de los ejes articuladores, sino específicamente del concepto de interculturalidad crítica. Pero antes quisiera saber qué sabes tú de la interculturalidad y para eso haré una breve pausa sobre la propuesta de la NET. Bueno, según el diccionario etimológico castellano en línea, esta palabra o concepto está formado por un prefijo, inter, que significa entre, y la palabra cultura, la cual es definida como el resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos. Ambas palabras unidas forman la interculturalidad, la cual es definida en este diccionario
como interacción entre culturas. Dentro del documento de la nueva escuela mexicana también aparece el término intercultural. Cuando usamos la terminación "ral", estamos hablando de un adjetivo, es decir, de algo que usamos para describir una característica o cualidad. Por ejemplo, si digo mi aula es intercultural, estoy describiendo el tipo de escuela que tengo, un espacio donde conviven y aprenden estudiantes de distintas culturas o lenguas. Es como una foto, una radiografía de mi aula, que refleja su composición y su diversidad. En cambio, cuando utilizamos la terminación "that", como en el caso de interculturalidad, hablamos de un sustantivo y nos referimos a un proceso, principio o forma de relacionarnos entre personas de diferentes culturas. Aquí no calificamos algo, sino que nombramos el fenómeno o el valor mismo, como el respeto y el diálogo entre culturas. Por ejemplo, si digo, en mi grupo practicamos la interculturalidad, estoy hablando de una acción y un valor. El hecho de convivir, respetar y aprender entre culturas distintas. Como puedes notar, el concepto de interculturalidad tiene diferentes significados. Además, no es un concepto nuevo. Lleva muchos años presente en la educación, en las ciencias sociales y en las humanidades. Y algunos especialistas señalan que surgió para explicar al otro y para atenderlo en ámbitos como el de la salud y la educación. Este otro puede ser, por ejemplo, un migrante en el caso de Europa o Estados Unidos, o bien un pueblo indígena, como ocurre en América Latina. En nuestro continente, el concepto se utilizó para proponer enfoques educativos dirigidos a los pueblos originarios que históricamente han vivido en condiciones de marginación. Y en México, la interculturalidad cobró fuerza con el llamado discurso postindigenista, es decir, en el momento en que se reconoce que los pueblos indígenas tienen voz propia, además de derechos, saberes, y que deben ser escuchados, valorados y respetados en condiciones de igualdad. En síntesis, la interculturalidad surge para reconocer que las personas y los pueblos somos diversos. Tenemos distintas lenguas, costumbres, formas de pensar y de vivir, pero al mismo tiempo compartimos una misma humanidad, derechos, valores que nos hacen iguales en dignidad. No se trata de borrar diferencias, sino de respetarlas y convivir en igualdad, sin que una cultura se sienta superior a la otra. Para que comprendas un poco más lo que es la interculturalidad, te invito a ver el video generado en el programa Plaza Sésamo titulado Somos diferentes. Se trata de un ejemplo visual de la interculturalidad, aunque se basa en aspectos físicos y no culturales de las personas. A pesar de esto, nos ayuda a entender que las diferencias nos separan, no nos separan, perdón, sino que nos enriquecen y a pesar de ser diferentes, todos tenemos los mismos derechos y respeto. Ahora, retomemos el concepto de interculturalidad en la NEP. En el documento, este concepto
Aparece con la siguiente definición. Cito, la interculturalidad se refiere a sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales en su diversidad, que interactúan, dialogan, se interpelan y producen entre sí diferentes realidades en un marco de relaciones asimétricas. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir esto? La interculturalidad significa reconocer que en tu grupo, tu comunidad, incluso en tu propia familia, hay diferentes formas de ser, de hablar, de pensar y de vivir. No todos somos iguales. En nuestras escuelas y aulas hay niños, niñas, jóvenes que hablan otra lengua además del español. Otros vienen de familias con costumbres distintas. Algunos tienen formas diferentes de aprender, tienen diferentes creencias, etc. Con esta forma de definir la interculturalidad se busca que las niñas, niños o jóvenes convivan y dialoguen y aprendan de los demás y se deben de respetar. En el contexto escolar, la interculturalidad significa que no hay una sola manera de aprender, sino que la escuela, en ese espacio, se pueden compartir y valorar muchas realidades y saberes, desde la cultura local hasta los conocimientos científicos. Pero en la NEM no aparece el concepto de intercultural solamente, sino también el de interculturalidad crítica. Pero ¿qué significa? Bueno, la interculturalidad crítica en la NEM aparece, cito, como el eje articulador que reconoce que las relaciones de género, etnia, clase, sexo, territorio, cultura, lengua y capacidad que se presentan en los espacios escolares se expresan en relaciones de poder, que se entrelazan y determinan de manera desigual y asimétrica a favor de niñas, niños, adolescentes, maestras y maestros, pero en detrimento de otras. Fin de la cita. La interculturalidad crística presenta una carga transformadora y cuestiona la desigualdad. Eso es algo muy importante que tenemos que tener presente. Reconoce que en la escuela y en otros contextos algunas voces han sido calladas o menos valoradas. Por ejemplo, en nuestras aulas se han valorado más las voces de los niños frente a las niñas, las voces de los mestizos frente a los indígenas, los ricos frente a los pobres y también cierta religión frente a otras, cierto tipo de conocimientos, determinadas lenguas, etc. Esta interculturalidad crítica propone dar la palabra y el valor a quienes han sido marginados y cambiar esas relaciones para que la escuela sea más justa e inclusiva. Al trabajar desde la interculturalidad crítica, no basta con mostrar la diversidad. Se trata de transformar la manera en que nos relacionamos. La escuela deja de ser un lugar donde se impone una única forma de ver el mundo. Se convierte en un espacio donde caben los saberes de la comunidad, las lenguas, las experiencias, las historias y los conocimientos excluidos. Con la interculturalidad crítica se busca formar a estudiantes que sean solidarios, críticos y sensibles a las injusticias y que construyan una vida en comunidad con respeto a la naturaleza y a los otros. ¿Por qué se dice, y sobre todo lo tengo aquí subrayado en negritas, que esta interculturalidad tiene que ser distinta a la interculturalidad funcional que prevaleció en propuestas educativas pasadas? Para explicarte esto, tengo que hacer un pequeño paréntesis y salirme del debate de la NEM. Bueno, te cuento. Hay autores que en América Latina han realizado una distinción entre lo que es la interculturalidad funcional
la interculturalidad crítica. Primero, ¿a qué se refieren cuando hablan de esta interculturalidad funcional? Según esos autores, es aquella que promueve el diálogo intercultural sin tocar las causas de la injusticia cultural y responden a intereses y necesidades de las instituciones sociales. En palabras más sencillas, la interculturalidad funcional es aquella que aceptan los gobiernos y las instituciones educativas, pero sin cuestionar la desigualdad de fondo. Ejemplo, se canta en determinada escuela el himno nacional en náhuatl. Hasta los niños se visten según esta cultura, pero se realiza solamente para el Día Internacional de la Lengua Materna. Pero después de ese día, todo sigue igual. En el salón no se habla náhuatl. El maestro o maestra no da las clases en lengua náhuatl. En el currículum no se incluye el contenido que esté vinculado con esta cultura. ¿Qué pasa ahí? Bueno, esta práctica genera una interculturalidad funcional. ¿Por qué? Porque se reconoce la diferencia solo de manera simbólica, como algo decorativo o festivo o folclore. Es una interculturalidad, por decirlo de alguna forma, de adorno, útil para mostrar respeto en apariencia, porque en realidad no cuestiona las desigualdades. Es un lenguaje, por decirlo de una forma como más cotidiana, políticamente correcta. Esto es lo que critica la NEM de las políticas educativas pasadas, que utilizaban una interculturalidad en ese sentido. En cambio, la NEM apuesta por una interculturalidad crítica que busca transformar la manera de pensar, enseñar y vivir juntos, denunciando pues lo que es racismo, exclusión y la colonización del saber, y propone un diálogo entre conocimientos y formas de vida. En palabras un poco más simples, la interculturalidad crítica no solo dice respetemos las diferencias, sino cambiemos las condiciones que hacen que algunas culturas sean oprimidas o desaparecidas. Busca cambiar esas relaciones de poder, esto es, dar voz a los pueblos y construir una educación más justa y equitativa. Aquí vamos con un ejemplo que detona una práctica vinculada con la interculturalidad crítica. Para la clase de matemáticas, una maestra invita a un campesino para que explique cómo mide la tierra según su experiencia y conocimiento tradicional. Después, la maestra o maestro compara este modo de medir con el que se enseña en la escuela. Luego, cambia los contenidos escolares. Este ejemplo es de interculturalidad crítica porque, primero, en él se reconocen otros tipos de conocimiento. Segundo, se genera diálogo de saberes, porque compara métodos de medición tradicionales, o sea, de la comunidad, con los escolares o del currículo nacional. Y tres, lo que hace es que transforma la enseñanza, ya que no repite el maestro o maestra el contenido del libro de texto, sino que trabaja desde la experiencia o conocimiento de los alumnos, esto es, desde sus contextos. Esta es la interculturalidad por la que apuesta la NEM. Implica que como docentes seamos creativos, incluso en ocasiones investigadores de nuestras realidades. Hablamos de una interculturalidad crítica que visibiliza en primer momento lo negado, las lenguas, los saberes, la existencia de diversos pueblos y todo aquello que históricamente ha sido marginado. La interculturalidad abre a las escuelas y busca transformar la práctica docente y el currículo. Y la pertinencia
educativa en relación con el contexto local y el diálogo entre saberes académicos y comunitarios. Para llevar a la práctica una interculturalidad crítica, pues necesitamos que las y los docentes aprendan también desde las comunidades, que integren a los padres de familia, a las madres de familia, a los actores comunitarios y a las autoridades locales en el diseño y contenido de proyectos educativos. Es importante generar flexibilidad curricular, de modo que podamos adaptar los contenidos nacionales a los contextos locales y no al revés. También necesitamos repensar la forma en que evaluamos a las y los estudiantes, incorporando criterios más amplios que vayan más allá de lo estandarizado. Además, se requiere elaborar materiales, recursos didácticos que surjan desde los propios contextos de los estudiantes, reflejando su cultura, su lengua, su entorno. Y algo muy fundamental, no basta con capacitar solo a los docentes. Es necesario formar también a otros actores educativos, directivos, supervisores, personal técnico, y destinar recursos suficientes para que esas acciones finalmente se puedan llevar a la práctica. Creo que muchas de estas prácticas que nos dice la interculturalidad crítica ya las hacemos en nuestras aulas, solo que hace falta visibilizarlas en nuestras planeaciones y darles el valor que merecen. Por ejemplo, se puede motivar a las y los hablantes de lenguas originarias a que usen en el salón de clase su lengua. Una forma sencilla es invitar a los niños y niñas a contar cuentos, canciones o poemas en su lengua originaria o en ocasiones en lengua de señas y que enseñen a sus compañeros los significados o incluso que otros aprendan algunas palabras. Esto rompe la centralidad del español y promueve el respeto y la valoración de las lenguas, además de fortalecer el orgullo por su saber y su identidad. También se pueden trabajar temas de las comunidades y sé que lo hacemos, pero lo hacemos casi siempre cuando son pues los días de celebración, ¿sí? Incorporamos elementos de las fiestas locales, de la medicina tradicional, de los oficios, y lo que hay que hacer con ellos es vincularlos con aprendizajes de matemáticas, como en el caso del ejemplo anterior, ciencias o el español. De esta forma, los contenidos escolares dialogan con los saberes comunitarios. Y por supuesto, es fundamental combatir el racismo, sensibilizando, a los estudiantes para romper estigmas y prejuicios. Por ejemplo, como docentes, dejar de pensar que hay alumnos flojos o que determinada persona lo es. Creer que los estudiantes migrantes no saben y que hay que nivelar, ¿no? Que los estudiantes indígenas son tímidos o que tienen miedo a participar. O juzgar la inteligencia de alguien por su forma de vestir o su propia apariencia física. Todos estos prejuicios debemos de erradicarlos. Entonces, eso hay que visibilizarlo dentro de nuestras planeaciones, ver qué tipo de prácticas podemos generar o trabajarlo dentro de nuestros contenidos. Bueno, hasta aquí espero que esta presentación te haya ayudado a comprender mejor el concepto tan importante en la actualidad en nuestra educación mexicana. Finalizo con unas preguntas que como docente nos pueden apoyar a visibilizar en nuestra práctica la interculturalidad crítica. Primero, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo como docente? ¿De dónde vengo? ¿Qué aspectos de mi vida y formación reflejan mi diversidad cultural? Esto es, ¿desde dónde estoy hablando yo? ¿Desde dónde estoy formando a mis estudiantes o ejerciendo mi práctica docente? Esto es importantísimo ponerlo al centro, ¿sí? En mi aula o en mi comunidad o en mi escuela, ¿qué diversidad está presente?
Y esta diversidad puede ser religiosa, económica, de edades, de culturas, de pueblos, de lenguas, de saberes. O sea, estas, ¿cómo se presentan? Y me refiero específicamente a aquellas que nos hacen diferenciarnos de otras personas, ¿sí? A eso me refiero con la diversidad. Bueno, eso nos sirve para hacer un pequeño diagnóstico, ¿no? Y visibilizar aquello que no estamos reconociendo de primera impresión. Entonces, si lo visibilizamos, también podemos reconocer, pues, nuestros prejuicios y estereotipos. En ese sentido va la tercera pregunta. ¿Qué prejuicios o estereotipos reconozco en mí sobre esa diversidad? Y una vez reconocidos, pues ver cuáles de estas estoy trabajando ya en mis contenidos o dentro de mi planeación y cuáles permanecen invisibilizadas, aquellas que tengo que en realidad ponerle como más atención para pues llevarlas a la práctica, ¿no? Y poder pues transformar así algunas relaciones que se estén generando dentro de mi espacio áulico. Por último, ¿qué cambios podría yo realizar en mi planeación para reflejar estas diversidades? Bueno, como decía, son algunas preguntas para reflexionar sobre la interculturalidad. También dejo aquí algún material que pueden consultar para profundizar en el tema. No me resta más que agradecerle a mis compañeros del Seminario de Educación Intercultural algunos tips que me dieron para preparar esta presentación y hasta pronto.